Ya. ¿Qué tal, muchachos? Muy buenos días. Continuando con esta serie de capítulos, el día de hoy vamos a abarcar lo que es el siguiente tema, ¿no? Según el cronograma propuesto, referente a la unidad de sistema respiratorio. Es así que vamos a abarcar la histología del sistema respiratorio. Bien, entonces denme unos segundos, he de compartir la pantalla y he de compartir las diapositivas respectivas. Después vamos a empezar con la clase. Mm. Mm, mm, mm. A ver. Ya, eh, lo quiero minimizar. Aquí está. Ok, listo. Entonces, empezaremos con la clase respectiva. Bien, vamos a la parte inicial. Bueno, muchachos, entonces vamos a hablar de la unidad del sistema respiratorio. A ver, ¿qué estructura vamos a abarcar en la unidad del sistema respiratorio, ¿no? Histología del sistema respiratorio. Vamos a utilizar la diapositiva de presentación para dar un pequeño pantallazo de las principales estructuras que vamos a ver en esta unidad. No, vamos a ver lo que son la vía respiratoria, el tracto respiratorio, que abarca lo que es la cavidad nasal, rinofaringe o nasofaringe, como quieran llamarlo. Acá tenemos lo que es la laringe, la tráquea. La tráquea después se bifurca y va a formar lo que es el árbol bronquial, ¿no? Acá tenemos los bronquios primarios, secundarios, terciarios. Como ven acá, se va ramificando el árbol bronquial. Bien, y después vamos a ver ya estructuras referentes donde se realiza el intercambio de gases de oxígeno y dióxido de carbono que se encuentran dentro del tejido pulmonar, ¿no? En el intersticio del tejido pulmonar, que son los alvéolos pulmonares y otras estructuras. Muchas de estas estructuras entonces vamos a abarcar en el presente capítulo. Bien, pero antes de adentrarnos de lleno lo que son a las diferentes estructuras que forman parte del aparato respiratorio, que vamos a analizar la parte fisiológica e histológica, debemos tomar en cuenta cuatro conceptos muy importantes, ¿no? Que son precisamente estos cuatro de acá. Ventilación, respiración externa, transporte de gases y respiración interna. ¿A qué se refiere? Bueno, he de tratar de ser lo más explícito posible en cada una de ellas. Por ejemplo, ventilación se refiere en específico al intercambio mm, del aire entre la atmósfera, el exterior y los pulmones, ¿no? Ventilación o respiración, intercambio de aire entre la atmósfera, el exterior y los pulmones, por decir de una manera más sencilla posible. Luego tenemos la respiración externa. ¿A qué se refiere la respiración externa? La respiración externa, en específico, es el intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono entre
los alveolos pulmonares y eh, la sangre, ¿no? La sangre. Luego tenemos el transporte de gases. A ver, antes de hablar del transporte de gases, vamos a hacer una recapitulación sobre el proceso de la respiración. No, ventilación hemos dicho que es el eh, intercambio de aire entre el exterior, la atmósfera y los pulmones. Por ejemplo, cuando inspiramos aire, inspiramos los gases de la atmósfera, ¿dónde va el aire? Hacia los pulmones, en específico hacia los alveolos pulmonares. Luego, ¿qué pasa a nivel de los alveolos pulmonares? El oxígeno que se encuentra en los alveolos pulmonares pasa a la sangre. No, eso hemos dicho que es respiración externa. Luego, el oxígeno se encuentra ya en la sangre. ¿Qué pasa después con el oxígeno que se encuentra en la sangre? No, se transporta a través de la sangre. En específico, se transporta unido a una proteína muy importante que se encuentra en los eritrocitos, que es la hemoglobina, ¿no? Se transporta a través de la sangre y a través de esta puede llegar a los diferentes tejidos y células del organismo. Entonces acá hablamos de transporte de gases. ¿Qué pasa una vez que el oxígeno es transportado a través de la sangre, unido a la hemoglobina, hacia los tejidos y células de las diferentes regiones del organismo? Ahí tenemos entonces lo que es la respiración interna. En específico, la respiración interna es el intercambio de gases, como el oxígeno, entre la sangre y los tejidos o células del organismo, ¿no? Respiración interna. Bien, entonces tenemos que saber muy bien dominar estos cuatro conceptos y definiciones muy importantes, ¿no? Como introducción a lo que es el sistema respiratorio. Bien, no, bueno, ahora vamos a las estructuras que forman parte del sistema respiratorio. A ver, de forma muy general, a las estructuras del sistema respiratorio las podemos dividir en dos grandes grupos, ¿no? Que son precisamente estos, la porción conductora y la porción respiratoria. Como su propio nombre lo dice, este grupo de estructuras que forman parte de la porción conductora generalmente son estructuras que su función principal consiste en conducir, por eso se la denomina conductora, conducir los gases hacia los pulmones, ¿no? Del exterior a los pulmones, o viceversa, ¿no? De los pulmones al exterior. No, del exterior a los pulmones en el caso, por ejemplo, del oxígeno. Desde los pulmones al exterior en el caso del dióxido de carbono durante la exhalación, ¿no? Entonces son estructuras que conducen estos gases del exterior a los pulmones o viceversa, de los pulmones al exterior. ¿Y cuáles son estas estructuras? Iremos en orden. Primero tenemos la cavidad nasal, ¿no? Hacemos entonces una analogía. Durante la inspiración, inspiramos el aire, ¿no? Los gases del aire, principalmente el oxígeno. Lo inspiramos. ¿Dónde primeramente se conduce el aire durante la inspiración? Hacia la cavidad nasal. Luego, ¿dónde va el oxígeno que hemos inspirado? Hacia la boca. Luego va hacia la faringe, ¿no? En específico a la nasofaringe o rinofaringe. Después, ¿dónde va el oxígeno que hemos inspirado? A la laringe. Después a la tráquea. Después la tráquea se divide y el oxígeno va hacia el árbol bronquial, ¿no? Primero tenemos los bronquios primarios, secundarios, terciarios y se van dividiendo alrededor de entre unas 15 veces hasta llegar a los bronquiolos y bronquiolos terminales. Entonces, los bronquiolos terminales representan la última parte de la porción conductora. Bien. Luego, el segundo grupo de estructuras del aparato respiratorio la constituye la porción respiratoria. ¿Por qué se la denomina porción respiratoria? Porque estas estructuras de la porción respiratoria representan el lugar donde va a suceder la respiración externa, es decir, el intercambio de gases, por eso respiratoria, intercambio de gases entre los alveolos pulmonares y la sangre, y la sangre, ¿no? ¿Y cuáles son estas estructuras que forman parte de este grupo de la porción respiratoria? Acá lo tenemos clarito.
Bronquiolos respiratorios, y en orden, ¿no? Primero los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y los alveolos. Es decir, que estos bronquiolos terminales que representan la última porción, la última estructura de la porción conductora, se continúan con los bronquiolos respiratorios. Entonces, a la vez, con los conductos alveolares, luego los sacos alveolares y la última parte del sistema respiratorio la constituyen los alveolos. ¿No? Acá, los alveolos y la sangre sucede lo que es en específico la respiración externa, ¿no? Intercambio de gases entre los alveolos y la sangre. Todas estas estructuras de la porción respiratoria, por ejemplo, los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y sacos alveolares, tienen una relación muy estrecha con los alveolos. Por eso, en todas estas estructuras que tienen relación con los alveolos, sucede el intercambio de gases con la sangre o respiración externa. No, por eso estas estructuras forman parte del grupo de la porción respiratoria. Bien, entonces en este capítulo vamos a abarcar todas estas estructuras. Vamos a analizar su parte funcional y también parte histológica. Bien, vamos a tratar de hacerlo más explícito y tratar de explicar lo más importante y relevante para cada uno de nosotros como estudiantes de medicina, ¿no? Lo que nos va a servir precisamente como conocimiento principal para desenvolvernos en nuestra vida profesional o para materias y asignaturas posteriores. Bien, no, acá tenemos en esta diapositiva las estructuras que acabamos eh, de verificar en esta diapositiva, ¿no? Acá tenemos en orden lo mismo, ¿no? La cavidad nasal, la boca, la faringe con la rinofaringe, la laringe, lo que es la tráquea. Acá tenemos lo que es el árbol bronquial que penetra en el tejido pulmonar, ¿no? En los pulmones. No, donde la última parte de la porción conductora, aquí está, son los bronquiolos terminales. No, después tenemos la porción respiratoria, ¿no? Donde sucede el intercambio de gas. Acá tenemos. Bien, donde la parte más importante de esa porción respiratoria la constituyen los alveolos. No porque en general muchos autores lo consideran y el libro del Gardner en la cual nos estamos basando también, Gardner considera los alveolos como la unidad estructural y funcional del sistema respiratorio. Porque precisamente, ¿no? Hemos dicho anteriormente, a nivel de los alveolos sucede la respiración externa. Intercambio de gases entre los alveolos y la sangre. Bien, además, vamos a ver también algunas placas histológicas. eh, en los pulmones, en las placas histológicas, se observa en el tejido pulmonar gran cantidad de alveolos, ¿no? Por eso es unidad estructural, ¿no? Porque el tejido pulmonar está formado por sobre todo de alveolos. Y unidad funcional, porque a nivel de los alveolos sucede la respiración externa, ¿no? Como ya hemos relatado anteriormente. Bien, entonces vamos a estudiar cada una de estas estructuras. Un rato, ya. Entonces vamos a relatar cada una de las estructuras, como os decía. Vamos a empezar con la cavidad nasal. A ver, ¿cómo saben la cavidad nasal? Se divide en dos mitades, ¿no? La cavidad nasal está dividida en dos mitades por un tabique intermedio, que es el tabique osteocartilaginoso. ¿Por qué se le denomina osteocartilaginoso? Porque, como saben muy bien ustedes, este tabique tiene una parte ósea y una parte cartilaginosa. La parte ósea es la que divide a la cavidad nasal en la parte posterior. Esta es la parte ósea. ¿No? Lo pueden tocar y ver que es duro, precisamente porque está formado por un tabique óseo. Y la parte anterior de la cavidad nasal, que es esto de acá, es flexible, movible, porque es un tabique cartilaginoso, ¿no? Formado por cartílago. Bien, también la cavidad nasal, hablando de sus características generales, se comunica con el exterior a través de unos orificios denominados orificios anteriores o narinas, ¿no?
y posteriormente se comunica a través de orificios con la estructura con la cual se continúa, que es la faringe, rinofaringe, a través de unos orificios posteriores denominados coanas, como vemos acá, ¿no? Y regionalmente a la cavidad nasal la podemos dividir en dos áreas o regiones. El vestíbulo, que es la parte anterior, y la parte posterior o cara posterior, ¿no? El vestíbulo, a ver, histológicamente el vestíbulo se caracteriza porque es la porción dilatada de la cavidad nasal, ¿no? Veamos, la porción dilatada. Eh, Está cubierta internamente la mucosa pero del vestíbulo, está recubierto por un epitelio muy similar a la piel fina, ¿no? ¿Cómo saben acá la piel que se cubre la nariz en la parte anterior se adentra por dentro de la cavidad nasal, ¿no? O sea que la cavidad nasal, por lo menos en la parte del vestíbulo o parte anterior de la cavidad nasal, está revestido de piel, piel fina. Entonces encontramos lo que es epidermis y dermis, ¿no? Epitelio plano estratificado queratinizado en la epidermis, como hemos visto ya en la unidad de sistema tegumentario, ¿no? Y la dermis, que es un tejido conectivo que se encuentra por debajo de la epidermis, ¿no? También podemos encontrar mm, vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, linfáticos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas. Bien, también podemos encontrar otras estructuras anexas típicas de la piel que son propias de la cavidad nasal, que son unos pelos muy gruesos y oscuros, que son de las denominadas vibrisas, ¿no? Vibrisas, que se encuentran también en la dermis de la mucosa o piel que reviste el vestíbulo. Bien, y también esta dermis se encuentra anclada al cartílago del tabique y al cartílago que rodea lo que es la porción anterior de la cavidad nasal. Bien, nos tenemos vestíbulo. Y la parte posterior de la cavidad nasal o cara posterior se caracteriza porque su mucosa más bien está revestido de un epitelio respiratorio. Y mucho ojo, acá en el epitelio respiratorio, porque este tipo de epitelio lo vamos a volver a ver muchas veces en varias de las estructuras, porque este tipo de epitelios respiratorios reviste la mucosa de varias bueno, de la mayor parte de las estructuras de la porción conductora. Bien, ¿y qué es el epitelio respiratorio? El epitelio respiratorio no es nada más que, como vemos acá, un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, ¿no? Donde se encuentran asociados a células calciformes. Bien, toda la cara posterior está revestido de epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Obviamente, a excepción del vestíbulo, ¿no? Que como hemos visto, está revestido de un epitelio plano estratificado queratinizado. Piel, ¿no? Y la región olfatoria, que es otra región especializada de la cavidad nasal, que lo vamos a ver posteriormente. No muy importante, se la denomina región olfatoria porque está relacionado con el sentido del olfato. Bien, a ver. Estamos hablando de la mucosa entonces de la cara posterior. Epitelio respiratorio. Por debajo del epitelio siempre existe un tejido conectivo, no un tejido conectivo subepitelial o también conocido como lámina propia, que se caracteriza porque es muy vascularizado, contiene gran cantidad de glándulas mucosas y seromucosas, abundante tejido linfoideo, ¿no? Y obviamente tiene las mismas estructuras del tejido linfoideo que hemos visto anteriormente, ¿no? Linfocitos T, linfocitos B, células plasmáticas, algunos mastocitos, etcétera, etcétera. Bien, entonces tenemos acá la cara posterior. Bien, también para acabar, eh, hablando de la cavidad nasal, recordemos, ¿no? También en la cavidad nasal vamos a encontrar unas estructuras que protruyen en la cavidad nasal, que se encuentra en la parte posterior y superior de la cavidad nasal, ¿no? Que son los cornetes, superior, medio e inferior. Bien, no precisamente acá tenemos en la siguiente diapositiva lo que es el epitelio respiratorio. Recuerden, epitelio respiratorio, epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. No, porque es un epitelio cilíndrico. Vean, son células, acá tenemos el epitelio, son células altas.
¿Por qué es pseudoestratificado? Bien, vean, aquí, acá a la altura de sus núcleos, unas son más altas, otras son más bajas. Aparenta tener dos o tres capas incluso, pero en realidad es solo una capa, ¿no? Porque todas las células del epitelio respiratorio que conforman el epitelio respiratorio, todas tienen contacto con la lámina basal, solo que algunas llegan a la luz acá y otras no. Bien, pseudo estratificado, falso estratificado. Aparenta varias capas, pero en realidad es solo una capa. Bien, ¿y por qué ciliado? Acá se nota claramente. La superficie apical de este epitelio respiratorio tiene gran cantidad de cilios. Bien, y también hemos dicho, ¿no?, que la mayor parte del epitelio respiratorio se encuentra asociado a células calciformes. Estas estructuras que ven acá, como adipocitos, porque tienen un citoplasma muy pálido, son las células calciformes. ¿Ok? Listo. No, por debajo tenemos lo que es un tejido conectivo de sostén subepitelial denominado lámina propia. Bien, lámina propia. En el, en el, en el caso de la cavidad nasal y otras estructuras, generalmente es un tejido conectivo denso y irregular. Bien, y acá encontramos vasos sanguíneos, linfáticos, terminaciones nerviosas, y acá también estas estructuras de acá, que son las glándulas, ¿no? Aquí vamos varias de estas, que son las glándulas seromucosas, ¿no?, que participan en la producción de un líquido seromucoso, que va a formar parte del moco, ¿no?, tan característico de la secreción de la cavidad nasal. Bien, ahora vamos a la siguiente región, la región olfatoria de la cavidad nasal. A ver, la región olfatoria de la cavidad nasal se encuentra acá, en el techo de la cavidad nasal. También el epitelio olfatorio recubre lo que es el cornete superior, ¿no? El cornete superior. Bien, entonces vemos. Esta región olfatoria de la cavidad nasal se la denomina región olfatoria porque está directamente relacionado con el sentido del olfato, ¿no? Y el epitelio de la región olfatoria se encuentra constituido por tres tipos de células. Acá tenemos las células olfatorias, las células sustentaculares, que son células de sostén, y células basales. Bien, y obviamente por debajo de estas células del epitelio tenemos un tejido conectivo subyacente, ¿no?, que es una lámina propia. Bien, ahora vamos a ver, acá explicaremos en este gráfico las características de cada una de estas células del epitelio olfatorio. Acá tenemos el epitelio olfatorio, una representación gráfica del epitelio olfatorio. ¿Por qué está conformado este epitelio olfatorio? ¿No? Acá tenemos las células que descansan sobre un tejido conectivo subyacente, que es esto de acá, que es la lámina propia. ¿No? Empezaremos con las células del epitelio olfatorio. Las primeras células, y muy importantes porque son las que están directamente relacionadas con la percepción del sentido del olfato, son estas células de acá. Estoy señalando con el puntero. Estas células son las denominadas células olfatorias, ¿no? Este grupo de acá. Estas células olfatorias son neuronas bipolares, ¿no? Acá lo dice claramente en la diapositiva, neuronas bipolares. ¿Por qué? ¿Por qué bipolares? Y lo vemos claramente en este gráfico. Porque estas neuronas tienen dos extremos, ¿no? Dos. Uno de estos extremos, que es este de acá, de la cual nace el axón. Y por el otro extremo, el de acá, que se dirige precisamente hacia la luz de la cavidad nasal, es la dendrita. No, y la principal característica de esa dendrita es que acaba en un extremo abombado, abultado, ¿no?, denominado vesícula olfatoria. Y como ven, de esta vesícula olfatoria nacen entre 6 a 8 extensiones, denominados cilios olfatorios. ¿Y cuál es la principal propiedad o característica principal de estos cilios olfatorios? Estos cilios olfatorios, la membrana plasmática que rodea los cilios olfatorios, tiene la particularidad que contiene varios receptores. Varios receptores. ¿Receptores para qué? Receptores para las moléculas odoríferas, ¿no? A ver, para que me entiendan muy bien, la mayor parte de las sustancias que encontramos
ya sea alimentos, frutas, o demás sustancias, ¿no? Eh, Estas sustancias poseen elementos químicos que están directamente relacionados con el olfato, ¿no? A estas las denominamos moléculas odoríferas, ¿no? Porque son moléculas que están relacionadas con el sentido del olfato. Estos receptores se unen a las moléculas odoríferas, ¿no? Estos receptores que se encuentran en los cilios olfatorios, pero se unen a una molécula odorífera en particular, porque hay decenas, cientos de tipos de diferentes tipos de moléculas odoríferas. Y también hay diferentes, cientos y miles de diferentes receptores específicos que se unen a una molécula odorífera en particular. Bien, recuérdense, ¿no? Como hemos hablado del anticuerpo y antígeno en la unidad del sistema inmunitario. Es muy similar acá entre el receptor olfatorio con su respectiva molécula odorífera. Bien, luego tenemos el siguiente grupo de células que son las células sustentaculares y las células basales. Estas células cilíndricas que ven acá, largas, enormes, que rodean a lo que son a las neuronas bipolares, a las células olfatorias, estas son las células sustentaculares. ¿Por qué se las denomina sustentaculares? Como su propio nombre lo dice, proveen sostén estructural y también metabólico a las células olfatorias. No, entre sus principales funciones, como les decía, proveen un sostén estructural hacia las células olfatorias. No solamente eso, también forman un aislante eléctrico para las células olfatorias, ¿no? Un aislante eléctrico para las células olfatorias. Bien, y también dan un aporte nutricio para las células olfatorias. ¿Ok? A ver, ¿qué otras características tenemos? Hemos dicho que son células cilíndricas altas, rodean a las células olfatorias y también su extremo apical, acá tenemos, acaba en pequeñas extensiones denominados microvellosidades. ¿Ok? Y finalmente tenemos las células basales. Son estas células de acá. Estas células están en contacto con la lámina basal y, como ven, no llegan hasta la superficie luminal, no llegan hasta la luz de la cavidad nasal. Bien, estas células basales, su principal característica es que son células madre. ¿Qué quiere decir con esto? Que se pueden diferenciar en diferentes tipos de células. En específico, estas células basales del epitelio olfatorio se diferencian en células sustentaculares o células olfatorias, es decir, que se diferencian, se dividen y reemplazan a las células olfatorias y también a las células sustentaculares. ¿Ok? Su principal característica. Finalmente tenemos este epitelio, estas células descansan sobre un tejido conectivo subepitelial, que es este de acá, ¿no? Que es un tejido conectivo denso y regular, donde encontramos, acá lo vemos, células del sistema linfoideo, mastocitos, linfocitos. También encontramos estas glándulas, muy importantes. Son las denominadas glándulas de Bowman, ¿no? Como ven, estas glándulas de Bowman se abren a través de conductos como este de acá hacia el exterior, ¿no? Para vertir a través de estos conductos la secreción de la glándula de Bowman al exterior, ¿no? Y esta secreción de la glándula de Bowman tiene funciones muy importantes porque produce una secreción que es rica en lactofesina, en IgA o anticuerpo A, y que están relacionados muy estrechamente con el sistema inmunitario defensa, ¿no? La lactofesina es un bactericida, ¿no? Y la IgA, el anticuerpo A, también participa en lo que es la inmunidad innata. Y también contienen una sustancia, que es esta de acá, que es una proteína, perdón, que es una proteína que va a participar directamente en lo que es en la percepción del olfato, ¿no? Se la denomina proteína odorante, como vemos acá. Bien, entonces nuevamente les recalco, la glándula de Bowman produce una secreción rica en lactofesina, IgA y proteína odorante. ¿Y cuál es la principal característica de esta proteína odorante? Esta proteína odorante va a permitir que las moléculas
odoríferas se mantengan unidas por más tiempo a los receptores de los cilios olfatorios. Es decir, en otras palabras, maximiza lo que es la percepción del olfato, ¿no? Porque permite que se una por más tiempo la molécula odorífera con sus respectivos receptores. Bien, ¿qué más encontramos a nivel de la lámina propia? Encontramos los axones, acá vemos, ¿no? Los axones de las neuronas bipolares o células olfatorias atraviesan la lámina propia, ¿no? Y también atraviesan lo que es esto de acá, que es la lámina cribosa, ¿no? Que es una lámina ósea perforada, formada parte del etmoides, como han visto en la anatomía. ¿No? Estos axones se juntan y forman axones de mayor calibre, rodeados de células gliales, células de Schwann, y van hacia dónde? Hacia el bulbo olfatorio, ¿no? Que se encuentra muy cerca de acá, por encima de la región olfatoria, en esta parte de acá. Bien, y en pocas palabras, ¿qué es lo que pasa? Una vez que la molécula odorífera se une a su receptor acá a nivel de los cilios olfatorios, se genera un impulso nervioso, se despolariza. Este impulso nervioso viaja a lo largo de la neurona hasta los axones. Y el impulso nervioso, perdón, viaja a lo largo de los axones hasta el bulbo olfatorio. Este bulbo olfatorio no es nada más que una región llena de neuronas de segundo orden, ¿no? Este impulso nervioso también despolariza a las neuronas presentes en el bulbo olfatorio y este impulso nervioso finalmente va hacia la corteza cerebral, ¿no? Hacia el área de la corteza cerebral directamente relacionado con la percepción del sentido del olfato. Eso es la percepción del sentido del olfato en pocas palabras. ¿No? Y acá tenemos una placa histológica donde se ve las mismas estructuras que hemos visto en este gráfico. Acá tenemos, solo que está por si acaso al revés, ¿no? Esta es la luz, la parte luminal que está en contacto con la luz de la cavidad nasal. Y acá tenemos la base. Acá tenemos las células basales, ¿no? Que se caracterizan por esto. Sus núcleos están mucho más bajos, porque están más cerca de la lámina basal. Las células olfatorias, que son estas de acá, ¿no? Que tienen un núcleo intermedio localizado en la porción media del epitelio olfatorio. Y las células sustentaculares, que esos núcleos se encuentran más arriba en la parte superior, bien del epitelio olfatorio. ¿No? Y acá se nota claramente lo que es los cilios, ¿no? Los cilios de las células olfatorias. Bien, entonces acá tenemos mucosa o epitelio olfatorio. Ahora en este pequeño cuadro nos clarifica lo que es la parte fisiológica o funcional del epitelio olfatorio y de la cavidad nasal en general. No, una obviamente está relacionada con el sentido del olfato, que es esta parte de acá, ¿no? Y esta parte de acá de la diapositiva nos explica lo que es la relación con una función muy importante, lo que es la filtración, humidificación, calentamiento del aire, ¿no? Porque a nivel de la cavidad nasal se filtra el aire, es decir, se elimina o se retiene partículas, elementos tóxicos, partículas de polvo, partículas de contaminante, ¿no? Y también se combaten lo que son a agentes patógenos o microorganismos que pretenden penetrar al interior del organismo a través de la cavidad nasal. Bien, ¿y cómo actúa eso? En palabras sencillas, las partículas, sustancias tóxicas o contaminantes quedan atrapadas en el moco, ¿no? Recuerden que el tejido conectivo de la mucosa de la cavidad nasal tiene gran cantidad de glándulas mucosas y seromucosas que producen mucígeno que se va a transformar en moco, ¿no? También las células calciformes participan en la producción de mucígeno y moco. Bien, este moco, su principal característica es que atrapa, es una sustancia pegajosa que atrapa partículas contaminantes y polvo. Después, los cilios, recuerden, el epitelio respiratorio que reviste la mayor parte de la cavidad nasal se caracteriza porque es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. O sea, los cilios lo que hacen es que tienen una capacidad de que se mueven al unísono en una sola dirección y mueven el moco con las partículas que ha atrapado, ¿no? ¿Y las mueven para qué? Para ser deglutidas, es decir, van al sistema digestivo o ser eliminadas mediante la tos, expectoradas. De esa manera,
gracias a los cilios y al moco que atrapa las partículas, se filtra el aire, ¿no? Se elimina de las partículas extrañas, contaminantes, polvo, etcétera, etcétera. Y también, recuerden, ¿no? En la lámina propia de la mucosa de la cavidad nasal contiene gran cantidad de elementos de tejido linfoideo, ¿no? Linfocitos, T, B, células plasmáticas, etcétera, etcétera. Bien, estos participan en reacciones inmunitarias, combaten a los microorganismos eh, presentes y también, intervienen directamente en reacciones alérgicas de hipersensibilidad, ¿no? A través sobre todo del inmunoglobulina E, que su principal característica es eh, provoca la desgranulación de los mastocitos y se genera lo que es una reacción alérgica. Bien, acá. Entonces, la lámina propia, ¿no? Como les decía, la IgA y la IgE, producida por las células plasmáticas porque son anticuerpos, interactúan con antígenos y alérgenos, ¿no? Y provocan reacciones alérgicas, como les decía. Y la otra característica funcional la tenemos en esta parte de acá, ¿no? Que es precisamente relacionada con el sentido del olfato. Ya les he explicado anteriormente, ¿no? Primeramente, los receptores se unen, de los cilios olfatorios se unen a las moléculas odoríferas, se genera un potencial de acción, se despolariza, y este potencial de acción viaja a través de las neuronas bipolares hacia el bulbo olfatorio, del bulbo olfatorio hacia la corteza cerebral que percibe lo que es la sensación del olfato. Bien, ¿no? Y esta cualidad está potenciada por lo que es la proteína odorífera, ¿no? Que es producida por las glándulas de Bowman, ¿no? Y que hemos dicho que su principal característica es que maximiza lo que es la unión de la molécula odorífera a su receptor, ¿no? Maximiza el sentido del olfato. Bien, entonces ya hemos visto lo que era cavidad nasal. Vamos a la siguiente estructura, nasofaringe. No, como saben, la faringe se divide en tres partes: orofaringe, nasofaringe y laringofaringe. Lo que nos interesa en el sistema respiratorio es la nasofaringe. Esta nasofaringe, lo mismo, contiene una mucosa, ¿no? Y la mucosa está formada por epitelio y un tejido conectivo subyacente. El epitelio de la mucosa de la nasofaringe es un epitelio respiratorio, vale decir, epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, ¿no? Y también asociado a células calciformes. Bien, entonces la nasofaringe está recubierta de epitelio respiratorio. En cambio, la orofaringe y laringofaringe por epitelio plano estratificado no queratinizado. Bien, y la lámina propia de la nasofaringe es un tejido conectivo denso y irregular, denso e irregular, ¿no? Que contiene gran cantidad de vasos sanguíneos, linfáticos, tejido linfoideo y también glándulas seromucosas. Bien, y también otra característica es que la lámina propia de la nasofaringe alberga lo que es una estructura que representa un cúmulo de tejido linfoideo, que es la amígdala nasofaringea, ¿no? La amígdala nasofaringea, que hemos visto brevemente lo que es en el sistema inmunitario. Bien, y acá tenemos una placa histológica. Y acá nuevamente es lo mismo. Vean, el epitelio respiratorio, cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, asociado a células calciformes. Bien, y acá tenemos el tejido conectivo subyacente, con vasos sanguíneos y acá vemos glándulas seromucosas igual. Bien, muy similar, ¿no? A la placa que les he mostrado anteriormente. Luego la nasofaringe se continúa con la laringe. Acá tenemos a la laringe. Bien, ¿y qué es la laringe? No es nada más que una estructura, es un conducto corto que mide una longitud de 4 centímetros y tiene un diámetro alrededor de 4 centímetros y que es su principal característica es que la laringe está formado por cartílagos, ¿no? Tanto cartílago hialino como cartílago elástico, ¿no? Y algunos de estos cartílagos, acá tenemos el cricoides, también tenemos al cartílago tiroides, ¿no? También tenemos al cartílago, al aretinoides y a los cuneiformes, ¿no? Todos estos forman lo que es el tiroides, pero la laringe. No, nuevamente les recargo. Cartílago tiroides, cricoides, aretinoides, corniculado y también tenemos, acá no se ve,
un cartílago elástico, que es el cartílago, la epiglotis, ¿no? La epiglotis, que es la que es como una compuerta que tapa lo que es el orificio superior de la laringe o aditus laringio. Bien, ¿y cuál es la característica? Otra característica, lo que es la laringe, más específicamente la mucosa de la laringe. No, en la luz de la laringe, la luz laringea, contiene dos pares de pliegues, uno superior, unos pliegues superiores y unos pliegues inferiores. Bien, los pliegues superiores se las denomina, como vemos acá, pliegues vestibulares. Los pliegues inferiores, pliegues vocales. Bien, esta mucosa de la laringe, donde se encuentran estos pliegues, está revestido de un epitelio, lo mismo, respiratorio, es decir, epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Todo, a excepción de dos regiones. La cara superior del epiglotis está revestido no de epitelio respiratorio, sino más bien de un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Y también a nivel de los pliegues vocales, están revestidos igual de un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. A excepción de estas dos partes, cara superior del epiglotis y la mucosa que es, de los pliegues vocales, que es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, toda la mucosa restante de la laringe está formado por un epitelio respiratorio. Bien, no, y obviamente por debajo de este epitelio tenemos un tejido conectivo o lámina propia, que es un tejido conectivo laxo. Y lo mismo, ¿no? Que contiene vasos sanguíneos, linfáticos y tejido linfoideo. Y también glándulas seromucosas, ¿no? Acá tenemos algunas placas de las estructuras. Acá tenemos lo que es la epiglotis. Recuerden, ¿no? La epiglotis es como una compuerta que tapa lo que es el aditus o orificio superior de la laringe, ¿no? Se encuentra en forma vertical durante la respiración, pero de forma horizontal y tapando lo que es el aditus laringio cuando nosotros comemos o tomamos bebidas, líquidos. De esa manera evitamos que estos elementos penetren a través del aditus laringio al tracto respiratorio. Bien, acá tenemos placas, como les decía. Acá tenemos la epiglotis, ¿no? La mucosa, que está formado por un epitelio, que es este, y una lámina propia. ¿No? Y por debajo de la mucosa tenemos la submucosa, donde lo más importante, la presencia de este cartílago, ¿no? Que es un cartílago elástico. Bien, acá tenemos a mayor aumento la mucosa de la epiglotis. Vean, su mucosa está tapizada por un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, ¿no? La cara superior. La cara superior. Por debajo tenemos un tejido conectivo laxo o lámina propia, donde encontramos acá claramente gran cantidad de glándulas mucosas y seromucosas. Bien, no, acá tenemos la mucosa de la laringe, donde se ve claramente los dos pliegues. Estos pliegues de acá son los pliegues vestibulares o también denominados, como vemos acá, cuerdas vocales falsas. Bien, y luego tenemos eh, los pliegues inferiores, estos de acá, o también denominados pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas. Bien, estas cuerdas vocales verdaderas se las denomina cuerdas vocales verdaderas o pliegues vocales porque están relacionados con el músculo vocal, ligamento vocal y por ende están directamente relacionados con la generación de sonidos. Generación de sonidos. ¿Ok? Y como ven, la laringe está revestido todo por un epitelio respiratorio, ¿no? A excepción de las cuerdas vocales acá, que también es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, al igual que la cara superior de la mucosa de la epiglotis. No, acá vemos también estas placas histológicas, el pliegue vestibular o cuerda vocal falsa. No, y vean a mayor aumento el pliegue vestibular, esto de acá, vean, claramente se nota. Es un epitelio respiratorio, cilíndrico, pseudoestratificado ciliado, ¿no? Acá se nota incluso los cilios, como ven acá. ¿No? Generalmente asociados a varias células calciformes. Bien, y un tejido conectivo subyacente, que es un tejido conectivo laxo, ¿no? Acá vemos que encontramos estas glándulas seromucosas, ¿no? Y también vasos sanguíneos y tejido linfoideo. Bien, acá tenemos el pliegue vocal. Y vean el pliegue vocal,
Más bien está revestido de un epitelio plano estratificado, no queratinizado, ¿no? Está asociado eh, a ligamentos y a músculos vocales, que hacen que estos pliegues vocales se acerquen entre sí y cuando existe el movimiento de aire vibren, ¿no? Y por ende se genere sonido. Ahora, ¿qué es la principal función, ¿no? De la tráquea, entonces? De la tráquea, ¿no? La generación de sonidos a través de las cuerdas vocales o pliegues vocales. Ahora vamos a la tráquea. La tráquea es un tubo, como ven acá, largo, 12 centímetros de longitud, entre 2 y 3 centímetros de diámetro. Y su principal característica es que está formado por, vean acá, varios anillos, entre 10 a 12 anillos. Son anillos cartilaginosos de cartílago hialino, ¿no? Que tienen forma de herradura. Bien, histológicamente, la tráquea está formado por tres capas y lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Pero yendo a la tráquea, como ven, se continúa con la laringe, con el cartílago cricoides por la parte superior y en la parte inferior la tráquea se bifurca. Y ya vemos acá el nacimiento del árbol bronquial, ¿no? Porque la tráquea se bifurca y forma lo que es el bronquio derecho e izquierdo. Bronquio izquierdo y bronquio derecho. Bien, entonces, como decíamos, la tráquea se divide en tres capas: mucosa, submucosa y adventicia, ¿no? Acá tenemos, en esta diapositiva, nos relata lo que son las principales estructuras presentes en la mucosa de la tráquea. Nuevamente, la mucosa de la tráquea está formada por un epitelio, e igual que como hemos visto en estructuras anteriores, es un epitelio respiratorio, cilíndrico, pseudoestratificado ciliado. Por debajo de este epitelio hay un tejido conectivo, que es la lámina propia, que en este caso es un tejido conectivo laxo. Y finalmente, tenemos la parte más externa de la mucosa, varias fibras elásticas. Estas fibras elásticas separan la mucosa de la otra capa, ¿no? Que es la submucosa. Bien, y el epitelio respiratorio de la mucosa de la tráquea está formado por 5 tipos de células. Acá tenemos. Las que más abundan, porque representan el 90% del total de las células del epitelio respiratorio, son estas tres de acá: las células calciformes, células cilíndricas ciliadas y las células basales. Y también hay otros dos tipos de células en menor cantidad, que son las células en cepillo y las células de NES, ¿no? Células del sistema neuroendocrino difuso. Bien, ¿no? Y en esta diapositiva nos explica lo que son las principales características de cada una de estos tipos de células. Y como vemos acá, las células calciformes, células cilíndricas ciliadas y las células basales son las que forman la mayor población del epitelio respiratorio, ¿no? Cada una 30%. Entre estas tres, el 90% del epitelio, de las células del epitelio respiratorio están formadas por estos tres tipos de células. Bien, no, y el restante 10% están formadas por estas células, las células en cepillo y las células del sistema neuroendocrino difuso. ¿Ok? A ver, rápidamente, células calciformes son células que tienen un tallo y que tienen una parte dilatada, ¿no? Eh, Su principal característica es que estas células calciformes producen mucígeno. El mucígeno, cuando se hidrata, se convierte en mucina, y la mucina, cuando se mezcla con otras sustancias, como por ejemplo la secreción de las glándulas mucosas, van a formar el moco. Bien, como les decía, está compuesto por un tallo y una teca, esta célula calciforme. Bien, el tallo es basal y la teca es apical. Generalmente en la teca se caracteriza porque a este nivel almacena lo que son gránulos que contienen el mucígeno, ¿no? Y luego tenemos las células ciliadas. Su propio nombre lo dice, son células altas y delgadas, porque son cilíndricas, y que en su superficie apical tiene gran cantidad de cilios, de cilios. Bien, y las células basales, cuando escuchen esa palabra, células basales, tiene que asociar directamente porque son células con alta actividad mitótica. O son células madre o tienen alta actividad mitótica. Es decir, que estas células basales se van a diferenciar y se van a dividir y van a reemplazar a las células calciformes o células ciliadas. ¿Ok?
Y finalmente tenemos estos otros dos tipos celulares, que son las células en cepillo, que representan solo el 5% del total de células del epitelio respiratorio de la tráquea. Son células cilíndricas altas que contienen, y se las denomina cepillo porque su superficie apical tiene gran cantidad de microvellosidades. No, muchos autores sugieren que su principal función tiene una función sensitiva, ¿no? Generalmente muchos lo asocian con el sentido del gusto. Bien, porque estas células en cepillo están asociadas también a terminaciones nerviosas. Y las células del sistema neuroendocrino difuso, o DNES, que también son un pequeño grupo que representan el 5% del total de células epiteliales del epitelio respiratorio, su principal característica es que son como receptores que miden las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono que circula por el aire de la luz de la tráquea. Miden constantemente los niveles de oxígeno y dióxido de carbono. Y también se caracterizan porque son, recuerden, ¿no? Sistema neuroendocrino, porque producen hormonas, tanto endócrinas como paracrinas. Tienen en su interior estas células gran cantidad de gránulos donde almacenan estas hormonas, lo que generalmente son adenosina, serotonina, acetilcolina y otro tipo de hormonas que las liberan en caso de que los niveles de oxígeno y dióxido de carbono de la luz de la tráquea no se encuentren dentro de parámetros normales. ¿No? Y estas hormonas estimulan ¿para qué? Para tratar de restablecer por diferentes vías lo que es los niveles de oxígeno y dióxido de carbono normales que deben circular por la luz de la tráquea, ¿no? Regula la perfusión y ventilación, de esa manera lo hace. Y tratar de controlar casos de hipoxia, ¿no? Hipoxia significa cuando los niveles de oxígeno están por debajo de los límites normales. Bien, la siguiente capa de la tráquea, mucosa, ya hemos visto, la submucosa. No, la submucosa de la tráquea es un tejido conectivo fibroelástico denso y regular. No que igual, como es un tejido conectivo a nivel de la submucosa encontramos vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas y glándulas mucosas y seromucosas. Bien, que se abren a la luz de la tráquea atravesando el epitelio. Y la capa más externa, acá tenemos mucosa, submucosa, y lo más importante encontramos acá en la adventicia. Adventicia. La adventicia, que es la capa más externa, que también es un tejido conectivo fibroelástico, pero que su principal característica acá en la adventicia vamos a encontrar lo que es cartílago, los anillos de cartílago hialino, no rodeados por tejido fibrótico. Bien, en esta placa se ve claramente las tres capas que acabamos de explicar. Capa mucosa. Acá se nota claramente la mucosa, el epitelio respiratorio, no formado por los 5 tipos de células que hemos analizado. Por debajo tenemos la lámina propia, tejido conectivo laxo. ¿No? Acá vemos vasos sanguíneos, acá vemos algunas glándulas seromucosas y también acá se nota tenuamente lo que son fibras elásticas de la mucosa que la separan la mucosa de la submucosa. ¿No? Acá tenemos la capa submucosa, esta de acá, ¿no? Que es un tejido conectivo fibroelástico denso y regular y contiene vasos sanguíneos, tejido linfoideo y glándulas seromucosas. Bien, y finalmente tenemos la adventicia, que es todo esto, que es la principal característica de la presencia de este cartílago, de estos anillos de cartílago, que es el cartílago hialino. Acá vemos a mayor aumento, ¿no? Acá se nota claramente el epitelio respiratorio, acá vemos los cilios, cilíndrico, pseudo ciliado, la lámina propia, acá tenemos la submucosa y acá tenemos el cartílago hialino presente en la adventicia, ¿no? Acá vemos claramente estas lagunas que albergan condrocitos, estos son condrocitos, ¿no? Generalmente cada laguna alberga de 2 a 4 condrocitos, rodeados de una matriz extracelular azulada, ¿no? Que es la principal característica del cartílago hialino. Bien, y externamente este cartílago está rodeado de un tejido fibrótico denso y regular, que es el pericondrio, que es este de acá. ¿Ok? No, acá vemos clarito, ¿no? Este tejido como fibras que rodea al cartílago hialino, acá y acá, es el pericondrio. Bien, ahora vamos a hablar del árbol bronquial.
La tráquea, como saben, se va a bifurcar y va a formar lo que es el bronquio primario. Bien, al árbol bronquial la podemos dividir en dos grandes grupos, como acá. Los bronquios primarios, perdón, los bronquios extrapulmonares, donde en este grupo se encuentran los bronquios primarios y los bronquios intrapulmonares, ¿no? Donde se encuentran los bronquios secundarios, terciarios, que se van a dividir por lo menos unas 10 veces hasta llegar a los bronquiolos y bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios. Bien, se las denomina extrapulmonares porque los bronquios primarios que se encuentran en este grupo se encuentran por fuera del pulmón. Acá tenemos la tráquea que se divide y va a bifurcar y va a formar estos dos bronquios primarios. Bien, que se encuentran por fuera del pulmón. Luego estos bronquios primarios se van a dividir, van a formar estos bronquios secundarios. Estos bronquios secundarios van a penetrar en el pulmón y se van a seguir dividiendo, van a formar bronquios terciarios, etcétera, etcétera. No, son por eso bronquios intrapulmonares. Bien, hasta llegar hasta el bronquiolo terminal, que es la última porción de la porción conductora del tracto respiratorio. Bien, y vemos acá cómo se van subdividiendo estos bronquios. Bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquios terciarios. Los bronquios secundarios, también denominados bronquios lobulares, porque van a un lóbulo de cada pulmón. Bien, y los bronquios terciarios son 10, cuéntenlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque van a cada segmento de cada pulmón, y cada pulmón tiene 10 segmentos. No, y vamos a hablar precisamente de los bronquios. A ver, vamos a hablar primeramente de los bronquios extrapulmonares. Estos bronquios extrapulmonares, los primarios, son idénticos al de la tráquea. Son idénticos al de la tráquea. Tienen las mismas capas, mucosa, mucosa adventicia, tienen las mismas características que hemos descrito anteriormente, con la única diferencia que tienen, que son paredes un poco más delgadas y un diámetro menor en relación a la tráquea. Nada más. ¿No? Ahora vamos a hablar de los bronquios secundarios. Estos bronquios secundarios o lobulares, porque tenemos un bronquio secundario para cada lóbulo del pulmón, para cada lóbulo del pulmón, ¿no? Tres eh, del pulmón derecho y dos del izquierdo. Los anillos, y tienen la misma estructura, estos bronquios secundarios, la misma estructura tanto de la tráquea como de los bronquios primarios, pero con pequeñas diferencias, ¿no? Obviamente, paredes más delgadas, diámetro más de menor diámetro, y también los anillos en C, de forma de C, de los bronquios primarios y de la tráquea, ya no se notan acá, sino más bien son anillos completamente cerrados y de forma irregular. Bien, también, también las fibras elásticas que dividían la mucosa de la submucosa han sido sustituidas ya a partir de los bronquios secundarios y terciarios por músculo liso, perdón, ¿no? Luego tenemos el bronquio terciario, que igual son, eh, histológicamente, son muy similares a los bronquios secundarios, ¿no? Pero estos van a cada segmento del pulmón, ¿no? Son 10 segmentos en cada pulmón y por ende tenemos en cada pulmón 10 bronquios terciarios o segmentarios. Segmentarios. Bien, ¿no? Y acá tenemos esta placa. Por ejemplo, acá tenemos un bronquio, posiblemente secundario o terciario, ¿no? Acá tenemos el cartílago hialino, acá tenemos la luz, acá tenemos la mucosa, submucosa, la adventicia, ¿no? Donde encontramos el cartílago hialino, ¿no? Acá tenemos estas fibras del pericondrio que rodea el cartílago hialino, la submucosa, donde podemos encontrar acá algunas glándulas seromucosas. Y acá tenemos la mucosa, que está formado por un epitelio respiratorio, ¿no? Que hemos visto anteriormente. Bien, a ver, a medida, a medida, a medida que los bronquios y que el árbol bronquial se va a bifurcar, se va a ramificar, va a sufrir ciertos cambios histológicos, ¿no? Y acá tenemos un resumen. ¿Qué tipo de cambios histológicos va a tener a medida que se va
ramificar el árbol bronquial, el cartílago hialino va a disminuir. Va a disminuir tanto hasta completamente desaparecer a nivel de los bronquiolos. También, a la vez, las glándulas mucosas y seromucosas también van a ir disminuyendo a medida que se va ramificando el árbol bronquial. La altura de las células epiteliales también va a ir disminuyendo. El número de células calciformes que se encuentran en el epitelio respiratorio también va a ir disminuyendo. Pero en contraste, la cantidad de fibras elásticas y fibras musculares más bien van a ir aumentando a medida que se va arborizando o ramificando el árbol bronquial. Bien, tomen muy en cuenta estas características, porque nos va a servir para ver la histología de los bronquiolos. No, después de que los bronquios se dividen unas 10 veces, van a formar lo que son ya los bronquiolos. Los bronquiolos son conductos de paredes muy delgadas y de un diámetro obviamente mucho menor. Generalmente ya se les puede denominar al árbol bronquial como bronquiolos cuando estos conductos llegan a medir menos de 1 milímetro de diámetro. Ya se las denomina acá, en general, bronquiolos. ¿No? Y estos bronquiolos tienen un recubrimiento epitelial, pero este recubrimiento epitelial ya no es epitelio respiratorio, cilíndrico, pseudo-estratificado ciliado, sino que ya varía. En los bronquiolos de mayor calibre son células cilíndricas, es un epitelio cilíndrico simple ciliado. Y los bronquiolos de menor calibre, los más de menor diámetro, más bien es un epitelio cúbico simple. Acá todavía se puede observar algunas células claras, algunas células claras, ¿no? Pero obviamente en mucha menor cantidad. ¿No? Recuerden, las células claras van disminuyendo a medida que se va ramificando el árbol bronquial. Bien, y también sobre todo los bronquiolos más pequeños, ya se observa otro tipo de célula en el epitelio, las denominadas células clara, o también denominadas células bronquiolares exócrinas o células club, ¿no? Que son sus tres nombres. ¿Cuáles son las características de estas células claras? Que tienen una función muy importante. Son células cilíndricas que tienen en su superficie apical microvellosidades cortas y que contienen gránulos de secreción. Y en estos gránulos de secreción almacenan pues su secreción y esta secreción tiene una función muy importante a nivel de los bronquiolos, ¿no? Porque esta secreción contiene lo que es la proteína de la célula clara, proteína secretora de la célula clara, ¿no? Proteína secretora de la célula bronquiolar exócrina. Y su principal función de esta proteína es eh, permitir que el bronquiolo no se colapse, siempre se mantenga abierto, ¿no? También la secreción de las células claras contiene, no, perdón, también la célula clara o célula club contiene lo que es un sistema enzimático dentro de su retículo endoplasmático liso. Este sistema enzimático se la denomina citocromo P450, ¿no? Y la principal función es de este citocromo P450 eliminar toxinas que se encuentran todavía circulando a nivel del aire, de los gases que circula por la luz del bronquiolo. ¿Ok? También acá ya no hay cartílago, es muy importante. Ya en los bronquiolos el cartílago hialino ha desaparecido, ya no hay. En su lugar más bien ha sido sustituido por fibras elásticas y fibras musculares, ¿no? Y estas fibras elásticas, sobre todo, que se interconectan con otras fibras elásticas de otras estructuras que se presentan en el tejido pulmonar, ayuda también a mantener siempre abierto lo que es la luz del bronquiolo, que no se colapse, ¿no? Y también debajo del epitelio tenemos una lámina propia que es tejido conectivo laxo, pero acá ya no se observa ni glándulas mucosas y seromucosas. No, por eso hemos dicho anteriormente, recuerden estas características. A medida que se va arborificando el árbol bronquial, va disminuyendo las glándulas seromucosas, las células calciformes y el cartílago, a tal punto hasta desaparecer a nivel de los bronquiolos, sobre todo los bronquiolos de menor calibre. Bien, ¿no? Y acá tenemos precisamente, ¿no? Un bronquiolo. Vean, ¿no? Ya no es un epitelio cilíndrico, ya no es un epitelio, perdón, cilíndrico pseudo-certificado ciliado o epitelio respiratorio. Es un epitelio que varía entre cilíndrico a cúbico simple.
No, ya no tiene cartílago hialino. Acá ya no se observa claramente cartílago hialino, porque es un bronquiolo. Más bien ha sido sustituido por fibras elásticas y musculares, ¿no? Y estas estructuras que ven acá son los alveolos, que son como sacos, que vamos a hablar posteriormente. Generalmente los bronquios y también bronquiolos se encuentran incrustados entre este tejido pulmonar, ¿no? Entre los alveolos pulmonares. Bien, luego tenemos los bronquiolos terminales. Se les denomina bronquiolos terminales, que es la última parte de la porción conductora, cuando ya llegan a medir los bronquiolos un diámetro menor a 0,5 milímetros. Bien, estos bronquiolos terminales se caracterizan porque están revestidos de un epitelio cúbico simple, alternadas con células claro-Cup que hemos visto anteriormente. Bien, tiene una lámina propia delgada y esta lámina propia obviamente ya no presenta glándulas mucosas, ya no hay cartílago hialino. Esta es rodeada de fibras elásticas y musculares. No es muy similar estos bronquiolos terminales a las características que hemos visto anteriormente de los bronquiolos. No recuerden, no hay cartílago hialino en los bronquiolos. No hay glándulas seromucosas y mucosas. Y en los bronquiolos terminales tampoco hay células caliciformes. No, pero sí tienen un epitelio de células cúbicas asociadas a células clara o células club. Bien, y se van a ramificar estos bronquiolos terminales y van a formar los bronquiolos respiratorios. No, acá tenemos unas placas precisamente de estos bronquiolos. Fíjense, ¿no? Epitelio cilíndrico simple ciliado. Es un bronquiolo entonces de mayor calibre. ¿No? Tiene una delgada lámina propia y fibras musculares y elásticas que las rodean. Es la estructura de un bronquiolo. Bien, y acá a mayor aumento podemos observar las células clara, células altas que tienen gránulos en su superficie apical, ¿no? Claramente acá se observan los gránulos, donde almacenan su secreción, ¿no? Que hemos visto anteriormente acá. Bien, esta secreción es rica en esta proteína secretora de la célula clara, ¿no? Que hemos visto que su principal función es evitar el colapso de los bronquiolos, ¿no? Y se la denomina célula clara también porque, como ve, tiene un citoplasma más claro, más pálido, ¿no? En relación a las otras células que los rodean. Bien, ahora vamos a ver lo que es la porción respiratoria. La porción respiratoria está constituida por este grupo de estructuras. Los bronquiolos terminales se van a continuar con los bronquiolos respiratorios. Luego tenemos los conductos alveolares, luego los sacos alveolares, finalmente la unidad estructural y funcional del pulmón, los alveolos. Todas estas estructuras, ya hemos explicado anteriormente, están en relación con los alveolos. Y en los alveolos, para recordarles, acá sucede lo que es la respiración externa, intercambio de gases entre los alveolos y la sangre. Bien, o sea, todas estas estructuras, como están relacionadas con los alveolos, en todas estas estructuras sucede lo que es el intercambio de gases, respiración externa. Por eso se la denomina porción respiratoria. Bien, vamos a hablar primeramente de los bronquiolos respiratorios. Histológicamente, estos bronquiolos respiratorios es muy similar a la estructura histológica de los bronquiolos terminales que hemos visto anteriormente, pero con una principal diferencia. Sus paredes no son continuas, ¿no? Veamos acá. Acá tenemos el bronquiolo terminal. Acá tenemos el bronquiolo respiratorio, esto de acá. Vean, sus paredes no son continuas porque sus paredes están eh, interrumpidas por la presencia de estas estructuras, ¿no? Acá tenemos un bronquiolo respiratorio. Fíjense, sus paredes están interrumpidas por estas estructuras, que son sacos llenos de aire, alveolos. Entonces, la principal característica de los bronquiolos respiratorios, sus paredes están interrumpidas por la presencia de alveolos pulmonares. ¿No? Porque todo lo demás es lo mismo, epitelio cúbico simple, con células claras, pero interrumpidas por la presencia de alveolos pulmonares. Bien, acá tenemos, por ejemplo, acá un bronquiolo respiratorio. Es un corte transversal del bronquiolo respiratorio. Fíjense,
no el epitelio cúbico simple que reviste el bronquiolo respiratorio, pero su pared es interrumpida por la presencia de estos sacos llenos de aire, que son los alveolos. Y los alveolos, como ven acá, están revestidos más bien por un epitelio plano simple. Bien, ¿no? Y también, como ven acá, se puede observar acá, este bronquiolo respiratorio está incrustado, lo que es en el tejido pulmonar, donde abunda lo que son estos, que son los alveolos pulmonares. Bien, el conducto alveolar y el saco alveolar. A ver, estos bronquiolos respiratorios se van a continuar con el conducto alveolar. Y el conducto alveolar no es nada más que un conducto virtual, porque no tiene paredes, porque sus paredes están formadas por nada más que una secuencia de alveolos, secuencia continua de alveolos. Mira, por ejemplo, acá tenemos, miren, conducto alveolar. No tienen paredes. Muy bien, este espacio, este conducto, está conformado por lo que son secuencia de alveolos, puro alveolos. Luego tenemos el saco alveolar. Vean, ¿no? Por ejemplo, este conducto alveolar va a terminar en un fondo de saco, acá. Este fondo de saco, ciego, que está constituido por la conjunción de tres o más alveolos. Saco alveolar. Bien. ¿Y cuál es la principal característica de estos alveolos? Porque ya vamos a hablar de los alveolos. Estos alveolos están formados por un epitelio plano simple. Y este epitelio plano simple está formado por estos dos tipos de células, neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Bien, y después, tanto los sacos alveolares como conductos alveolares están rodeados de tejido elástico, también los bronquios respiratorios, de tejido elástico, fibras elásticas, que se unen a otras fibras elásticas de otras estructuras, y estas fibras elásticas tiran en todas direcciones y evitan que se colapsen, ¿no? Los sacos alveolares, los bronquiolos respiratorios y también los conductos alveolares. Bien, ahora vamos a hablar de los alveolos. Nuevamente les recalco, los alveolos es la unidad estructural y funcional básica del pulmón. Bien, acá en los alveolos sucede la respiración externa, intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono. Están revestidos de un epitelio plano simple. Está la cantidad de alveolos en ambos pulmones, que entre todos forman alrededor de una superficie de 140 metros cuadrados. Imagínense, como el tamaño de una pequeña cancha de tenis. Tanto así, para que vean la gran cantidad que disponemos de lugares donde va a suceder lo que es el intercambio de gases, la respiración externa. Muy bien, muy bien. También otra característica histológica es que los alveolos que son contiguos entre sí se comunican a través de unos orificios denominados agujeros o poros de Kohn. Bien, y como les decía, estos alveolos, acá tenemos en esta placa varios, están revestidos por este epitelio, que está constituido, pues un epitelio plano simple constituido por estos dos tipos de células, neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, ¿no? Todos estos alveolos, estos sacos de aire, están separados entre sí por estos tabiques. Estos tabiques no son nada más que tejido conectivo. Por estos tabiques circulan pequeños vasos sanguíneos que son capilares pulmonares, que son capilares continuos, y acá, entre estos capilares que discurren por estos tabiques y la luz del alveolo que está lleno de gases, sucede el intercambio, ¿no? De gases, respiración externa. Bien, no, y precisamente rápidamente vamos a hablar de las características de las células que encontramos a nivel de los alveolos. Hemos dicho neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, pero también se encuentra un tercer grupo de células, obviamente en mucho menor cantidad, que son los denominados macrófagos alveolares o células del polvo. No se las denomina células del polvo porque su principal función es fagocitar, fagocitar polvo, moléculas de polvo, contaminantes o microorganismos que hayan logrado llegar hasta los alveolos. Bien, a ver, neumocitos tipo 1 son las células que revisten la mayor parte de la superficie del alveolo, 95%. Son células planas, epitelio plano simple, que están unidas entre sí por uniones oclusivas y herméticas, bien cerradas, ¿no? Que impide el paso de sustancias entre las células. Y por ende, gracias a estas uniones herméticas,
impide lo que es el paso de líquidos y otras sustancias a la luz de los alveolos. Bien, y estos neumocitos tipo 1 descansan sobre una lámina basal y también están recubiertas de surfactante. Vamos a ver qué es el surfactante. El surfactante es una sustancia o sustancia tensioactiva producida por este otro grupo de neumocitos tipo 2. A pesar de que revisten eh, solo el 5% de la superficie alveolar, tiene una función muy importante. Hemos dicho que produce el surfactante. Y este surfactante tiene una propiedad principal, muy esencial. Evitan el colapso de los alveolos pulmonares. Evitan el colapso, que se cierren los alveolos pulmonares. Bien, también tiene otras características. El surfactante también es una sustancia que opsoniza, es decir, que cubre a los microorganismos o moléculas y atrae a células del sistema inmunitario para que los fagociten y eliminen, ¿no? Eso es opsonizar. Bien, y el surfactante está compuesto de estos elementos: fosfolípidos, fosfatidilcolina, fosfatidilglicerol sobre todo, también colesterol y también proteínas del surfactante. ¿Ok? Y los neumocitos tipo 2 no son células planas, más bien son células cúbicas. Células cúbicas. Bien, que están interpuestas entre los neumocitos tipo 1. Bien, entonces acá tenemos los alveolos y sus principales células y características. No, y para acabar, ya estamos acabando, vamos a hablar de la barrera alveolocapilar. ¿Por qué se la denomina barrera alveolocapilar? Porque es una barrera que se interpone entre la luz del alveolo, acá tenemos la luz del alveolo que tienen los gases oxígeno y dióxido de carbono, y la sangre. Acá tenemos un tabique interalveolar, por acá discurren un capilar continuo, un capilar pulmonar, ¿no? Y la barrera alveolocapilar no es nada más que las estructuras que forman esta barrera entre la luz del alveolo y la sangre del capilar. ¿Cuáles son estos? Iremos en orden. Vamos a ver el oxígeno. El oxígeno, para ir desde el alveolo, la luz del alveolo, hasta llegar a la sangre, respiración externa, ¿qué tiene que atravesar? Vean, número uno, esto, el surfactante. Tiene que atravesar los neumocitos tipo 1, el epitelio plano simple. Luego, la lámina basal, ¿no? Sobre la cual se apoya los neumocitos tipo 1. Y luego, la pared del capilar que está formado por estas células que son las células endoteliales. Y ahí llega recién a la sangre, ¿no? Y se une el oxígeno a los eritrocitos, a la hemoglobina de los eritrocitos, ¿no? Esto es la barrera alveocapilar. Viceversa, el dióxido de carbono aquí de la sangre va a llegar a la luz del alveolo para ser eliminado durante la exhalación. ¿Qué estructuras tiene que atravesar el dióxido de carbono? Al revés, ¿no? ¿Qué tiene que atravesar? Primeramente, la célula endotelial de la pared del capilar, la lámina basal, el neumocito tipo 1 y el surfactante, y llega a la luz del alveolo para ser eliminados durante la exhalación, ¿no? En la barrera alveolocapilar. Y finalmente vamos a hablar del BALT. ¿Qué es el BALT? Eso ya hemos visto brevemente en anterior unidad. Es el tejido linfoideo asociado a los bronquios. No es nada más que tejido linfoideo que se encuentra de forma difusa, expandida en la mucosa, en la lámina propia más exactamente de la mucosa del tracto respiratorio, en específico de los bronquios. Generalmente se localiza en mayor cantidad en los lugares donde se bifurca el árbol bronquial. Bien, forma parte del mal, forma la barrera protectora. Este tejido linfoideo está formado por tejido linfoideo, linfocitos T, linfocitos B, células presentadoras de antígeno, entre los principales. No, los principales componentes precisamente del BAL tenemos la amígdala faringe, está formada por tejido linfoideo, folículos y ganglios linfáticos que se encuentran a lo largo de la lámina propia de la mucosa del tracto respiratorio. ¿No? El epitelio, muchas de las células epiteliales producen péptidos antimicrobianos, ¿no? Que destruyen microorganismos. Tejido linfoideo, donde encontramos linfocitos T, linfocitos B y también células dendríticas. Estas células dendríticas también funcionan como células presentadoras de antígeno. No, también anticuerpos. Recuerden, los linfocitos B y células plasmáticas en específico producen anticuerpos. Y los principales anticuerpos que hemos visto anteriormente, vamos a hablar brevemente, presentes en el tracto respiratorio, son la IgE, que participa en reacciones alérgicas, la IgA,
que es el anticuerpo típico presente en el moco, la IgG. También tenemos la proteína del surfactante, ¿no? Que son apoproteínas que opsonizan y que marcan a las moléculas y microorganismos para ser fagocitados. ¿No? Y los macrófagos alveolares, que hemos visto que están presentes en los alveolos, que fagocitan microorganismos y también fagocitan eh, moléculas de polvo, moléculas de contaminante. ¿No? Todas estas estructuras forman parte del BALT. Bien, ¿no? Y acá tenemos un bronquiolo. Y vean, la lámina propia del bronquiolo tenemos acá tejido linfoideo clarito, formado por linfocitos T, B, etcétera, etcétera. ¿No? Y luego acá tenemos alvéolos pulmonares. Bien, entonces hasta acá, muchachos. Espero que les sirva de ayuda esta presentación. ¿No? Nuevamente les recalco, mi objetivo es proporcionarles más material para que ustedes aprendan, ¿no? Y generen su propio conocimiento. Bien, nos vemos hasta la próxima. Que les vaya bien.